Dios mediante, la próxima semana salimos a Bogotá, Colombia. Voy a participar en una conferencia de pastores y el tema que voy a presentar es cómo preparar y presentar sermones bíblicos. Cómo preparar y presentar sermones bíblicos. Uno de los temas que compartiré de varias horas, por cierto, es la importancia de las ilustraciones en la predicación, la importancia de las ilustraciones en los sermones. Las ilustraciones no deben de ser chistes para despertar a la congregación, no, ese no es el propósito de las ilustraciones. El objetivo, el propósito de las ilustraciones es dar luz, de ahí viene la palabra original, ilustrar significa dar luz. Entonces las ilustraciones son para dar luz en el tema del cual se está enseñando. Son muy importantes para aclarar y confirmar las lecciones del sermón. Nuestro Señor Jesucristo, el predicador de predicadores, por supuesto, el predicador por excelencia, usó muchas ilustraciones bellísimas, memorables, las ilustraciones de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién va a olvidar cuando Él nos dice, por ejemplo, mirad las aves del cielo, mirad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Nuestro Señor Jesucristo una y otra vez usó ilustraciones que todos podemos entender y muy memorables, y por supuesto la lección está ahí. El apóstol San Pablo sabía de la importancia de las ilustraciones, y para aclarar lo que nos enseña sobre los dones, nos dice en 1 Corintios 13 y el versículo 11 y 12. 1 Corintios 13, versículo 11 y versículo 12. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Estamos meditando y memorizando 1 Corintios 13 como iglesia este año, y estos son los versículos que nos tocan para este mes de noviembre, 2 versículos que tienen 2 ilustraciones. Esta mañana vamos a comentar sobre la primera ilustración. El versículo 11 nos dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, cuando él dice cuando yo era niño, no se imaginen un bebé de brazos. La palabra tiene que ver aquí no de un bebé de meses, pero de 2, 3, 4, 5, aún 7 o 10 años de edad. Cuando dice hablaba como niño, por supuesto se refiere a que no podía pronunciar ciertas palabras bien, tienen un vocabulario limitado. Los niños generalmente no aprenden palabras domingueras, palabras grandes hasta después. Las escuchan y poco a poco van aprendiendo. Pero cuando uno habla como niño, por supuesto a veces habla así que no puede pronunciar bien las palabras, pero también el lenguaje en sí, el vocabulario es mínimo. Pensaba como niño, es decir, pensaba como un niño que no piensa en el futuro. El niño piensa en el día de hoy, en el presente. El niño está pensando, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a jugar? Los dulces, vamos al parque. Esa es la mentalidad del niño, eso es lo que piensa un niño. Y cuando dice aquí el apóstol San Pablo que juzgaba como niño, es decir, consideraba, razonaba las cosas desde el punto de vista muchas veces inocente, pero también muchas veces ignorante. No le importan a los niños a cómo está el dólar. Bueno, en ese tiempo, no, a cómo está el dracma, ¿verdad? No le importan a los niños eso. Ellos quieren, cómprame eso, pero no saben cuál es el valor de las cosas. Así razonan y muchas veces critican a las personas, piensan de las otras personas, pero mal, porque no consideran los derechos, la necesidad de los demás y muchas veces aún las intenciones de los demás. A un niño le pegas, lo disciplinas y puedes sentir mal, pensar mal. ¿Por qué? Porque no entiende la disciplina, no entiende, no comprende lo que está pasando. Entonces es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Y luego nos dice más: cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Creció, y es lógico, llegó a ser adulto, dejó esas actitudes infantiles, llegó a hablar mejor, un mejor vocabulario, una mejor pronunciación, pensaba mejor de las personas, pensaba más, razonaba más bien en cuanto a qué va a pasar en el futuro, qué debo de hacer, juzgaba por supuesto mejor, con más conocimiento y con más experiencia.
La ilustración del apóstol es fácil de entender. Y por cierto, es una de las cosas claves en la enseñanza que voy a dar sobre las ilustraciones. Las ilustraciones deben de ser fáciles de entender, lógicas, naturales. Nadie alega contra lo que dice aquí el apóstol. Es parte de la vida que un niño crezca, madure, llegue a ser adulto y deje las cosas de la niñez. Si un adulto sigue hablando como un niño, pensando como un niño, juzgando como un niño, algo está mal. No es normal. Ahora, con esta ilustración, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo? Con esta ilustración el apóstol Pablo confirma que los dones extraordinarios, como el de las profecías, el de hablar en lenguas, eran cosas de la niñez de la iglesia. Y esas cosas se dejan, más literalmente cesan, se acaban. De hecho, en el original, la palabra dejé es la misma, exactamente la misma palabra de acabar o cesar del versículo 8 al 10. Vamos al versículo 8, de ahí viene todo. Versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Exactamente la misma palabra en el original, dejé. Esas cosas se dejan, esas cosas se acaban. Podríamos nosotros traducir nuestro texto: mas cuando ya fui hombre, cesé, dejé, acabé con las cosas que eran de niño. Y esa es la lección que el apóstol aquí está recalcando. Versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profeticemos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esas cosas se van a dejar, se van a acabar, van a cesar. En otras palabras, entonces, el apóstol Pablo le exhorta a los corintios: las profecías, las lenguas, el don de las ciencias son cosas infantiles, son cosas de niños. Esas cosas se acaban, esas cosas se dejan, esas cosas pasan. Corintios, y nos dice a nosotros, lo más importante es el amor. Ustedes sigan el amor, procuren cultivar el amor. Eso nunca pasa. Corintios nos dice el apóstol a nosotros también: hermosillenses, ustedes deben estar interesados no en las cosas de niños, esas cosas pasan. Ustedes deben estar interesados por el don del amor. El amor es lo más importante. Aprendan a amarse. Él nos dice: cultiven ese amor entre hermanos. Si tienen el don del amor, no van a tener tantas divisiones como tienen en su iglesia, tantas peleas, tantas fricciones y envidias y rencores. Porque el amor, al último, y esta es la lección de este capítulo, es paciente. El amor es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso sí, nunca deja de ser. Y esa es la lección de nuestro texto. Aquí podríamos terminar el culto. Ya se acabó la explicación y exposición del versículo. Pero hay otras lecciones ahí escondidas, secundarias, creo que también que vale la pena descubrirlas. La primera lección de nuestro texto: Dios es muy bueno y muy sabio, por lo que permitió que en la niñez de la iglesia hubiera dones extraordinarios para que confirmaran la predicación de los apóstoles. Ya lo leímos, nada más le leo, apunten por ahí, Hebreos capítulo 2, pero les leo el último versículo de Marcos. El Evangelio según San Marcos, el último versículo nos explica por qué había milagros, por qué había tantos dones espectaculares, sobrenaturales en esos días. Nos dice el último versículo de Marcos. Voy a comenzar a leer el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y está hablando ahí de las señales, de los milagros y los dones espectaculares que había en ese tiempo. Cuando yo era niño, no me gustaba mucho el hígado. Por más cebollas que le pusieran, no me apetece mucho el hígado. Así que mi mamá, y probablemente les pasó a ustedes también: si te comes eso, te voy a dar el postre, o te voy a dar este dulce. Esos dulces de almohadita de menta que tanto me fascinaban a mí. Bueno, si alguien me decía eso, yo me comía cualquier cosa, ¿verdad? O sea, con gusto me comía el hígado. El hablar en lenguas, por así decirlo, y el profetizar
son como esos dulces, esos postres que Dios permitió. Entre tanto la iglesia estaba en esa niñez, entre tanto la iglesia recibía más revelación y más experiencia que le haría madurar y que no iba a necesitar de esas cosas. Esa es una lección muy importante entonces. Dios tiene mucha paciencia, mucha sabiduría. La iglesia era un niño. Permitió esas cosas entre tanto que la iglesia maduraba y crecía y tenía la revelación de Dios y la experiencia por las cuales pasaron en el libro de los Hechos, y podemos leer esto. Segunda lección: una iglesia obsesionada con los dones extraordinarios está estancada en la niñez. Una iglesia obsesionada con los dones extraordinarios de lenguas, de profecías y milagros, está estancada en la niñez. Esas cosas, nos dice el apóstol Pablo, es de la niñez pasada de la iglesia. Se deben dejar. Ahora, si el hermano Álvarez, vi allí un vendedor por la Reforma de esos caballitos de palo, hace muchos que no los veía, me estaba tentado a comprar uno de esos de palos de escoba y que pone una cabeza de trapo de caballito. Ahora, imagínense el hermano Álvarez, el hermano Alfonso llegando a la iglesia en un caballito de esos. Imagínense el hermano Orozco que viene a la iglesia con su set, su colección de soldaditos de plomo. Y se ponen a jugar aquí enfrente de la iglesia. Ahí está el hermano Alfonso y el hermano Orozco, los ancianos de la iglesia, jugando con su caballito, el hermano brinque allá, y ahí el hermano con su set de soldaditos de plomo. Hoy iba a entrar la gente aquí, iba a entrar los visitantes, y iban a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Estos son niños, están locos, me equivoqué. Allá está la Cruz del Norte, ¿verdad? Se equivocaron estas personas. Y como dice el apóstol Pablo después, hablando de esto, dice, va a entrar la gente y va a decir, están locos aquí. Por supuesto, hay que tener cuidado, hermanos, con esto. Esos eran los juguetes de los niños, por así decirlo, y se deben de dejar. Hace mucho tiempo que debimos de haber dejado esas cosas. Una iglesia llena así y con el tipo de personas obsesionadas con ese tipo de dones, a lo último es una iglesia de niños. Las iglesias de hoy en día, me temo que quieren volver a eso, a esas emociones, a esos milagros en hablar en lenguas, profecías, y quieren tener aún apóstoles. ¿Saben lo que nos están diciendo? Están demostrando su niñez y su inmadurez. Y para mí el problema es que les falta la satisfacción de comprender que ahora tenemos la revelación completa de Dios. Y a lo último, están demostrando que no han entendido el Evangelio. Y nos están diciendo que no están satisfechos con Cristo. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. No están dispuestos a vivir por pura fe en el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Quieren dulces, quieren más emociones, por así decirlo, más evidencia que Dios existe y más evidencia que la cruz es verdad y que la tumba vacía es verdad. Eso es lo que nos están diciendo. Yo no quiero vivir por fe, yo quiero más evidencias, quiero milagros, quiero dulces, quiero emociones. El problema de eso, hermanos, es no en sí los milagros y las profecías, el hablar en lenguas y la confusión que puede haber. El gran problema es la falta de satisfacción, de contentamiento con el Evangelio de Cristo y la revelación perfecta de Dios. Ese es el gran problema. Tercera lección: la iglesia de Cristo siempre pasa de la niñez a la madurez. Vamos a ver más de esto después. La lección que aquí quiero recalcar, que esta lección a lo último también nos enseña que debemos ser pacientes con los niños espirituales. Debemos ser pacientes con los niños espirituales. En todas las iglesias nos vamos a encontrar con niños en la fe. Hermanos que hablan como niños, piensan como niños, juzgan como niños. Todavía no son hombres. Hermanos de 60, 70 años, mujeres, hermanas de 50, 40, 60, 70 años, que todavía hablan como niñas, todavía piensan como niñas, juzgan como niñas. No son hombres, no maduran, no entienden. A veces
es porque acaban de recibir a Cristo, y eso uno lo entiende. Apenas van y entienden la Biblia, están empezando a leer, están empezando a conocer la cristiandad, y uno entiende cuando hay un niño en la fe, por supuesto. Pero otros deberían ser ya maduros, definitivamente. Llevan 10, 20, 30 años y todavía hablan como niños y piensan como niños. Eso es una gran tragedia. Sobre todo si nacieron en familias cristianas y han estado en una buena iglesia por años. Y el punto, hermanos, es que debemos ser pacientes, tener compasión con esos niños débiles, inmaduros, no causarles tropiezos, pero ayudarles, no esperar tanto de ellos, pero ayudarles a crecer en el conocimiento de Cristo. Ahora, la última sección del sermón es la más práctica. El versículo dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Veamos algunas lecciones para nosotros como individuos. Y vamos a contestar la pregunta. Esto es muy práctico. ¿Cómo sé yo que soy niño o que soy hombre? Y quiero que sea honesto aquí y sincero con usted mismo. Piense. ¿Cómo sé que todavía estoy en la niñez de la cristiandad? O si ya crecí y soy un hombre en Cristo. Ahora, acuérdense, nos hemos salido, por así decirlo, nos hemos salido del contexto aquí de 1 Corintios 3 y estamos viendo nada más en sí la ilustración. Y creo yo que nos da unas lecciones muy válidas. Muy bien. Primer lugar, ¿cómo sabemos si somos niños o no? Eres un niño si hablas como niño, piensas como niño, juzgas como niño. Obviamente, el texto nos dice, ¿verdad? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eres un niño si todavía hablas como niño. Eres un niño si todavía piensas como un niño. Si tu vocabulario cristiano es muy limitado, si tu pensamiento cristiano es muy limitado, entonces eres un niño. Entonces tienes que analizar lo que hablas, lo que piensas. Si te la llevas hablando de cosas terrenales, si te la llevas hablando de las películas, las diversiones, las compras, si eso es todo tu vocabulario, algo está mal, todavía eres un niño. Si no hablas del evangelio, no hablas de la providencia de Dios, si tu hablar no se trata de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, no sabes lo que es la santificación y la vives, entonces todavía eres un niño. Analiza también lo que juzgas. ¿Cómo juzgas las cosas a lo último? ¿Juzgas a los hermanos según Dios, según la Biblia? ¿Juzgas la vida según la experiencia cristiana o según la niñez? Aquí tenemos un gran problema y es una gran evidencia entonces. Número 2. Eres un niño si todavía no puedes comer alimento sólido. Vamos a Hebreos capítulo 5, por favor, en sus Biblias. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Y vamos a comenzar a leer en el versículo 12. Hebreos capítulo 5 y el versículo 12. Voy a comenzar a leer en el versículo 11. Acerca de esto, hablando del orden de Melquisedec, Cristo como nuestro sumo sacerdote, acerca de esto tenemos mucho de qué decir y difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez al fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, un niño todavía no puede comer alimento sólido, y es un gran problema. Si te ahogas
cuando hablamos de la elección de Dios. Si te ahogas cuando hablamos de la predestinación, la soberanía, nuestra unión con Cristo, entonces eres un niño. Número 3. Eres un niño si no eres estable, si no estás estable y no estás seguro de lo que crees. Ven Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4 y versículo 13. Efesios capítulo 4 y versículo 13. Vamos a ver varias lecciones de este pasaje. Pongan un separador por ahí y después vamos a volver. Efesios capítulo 4 y versículo 13 nos dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, versículo 11, hablando de Cristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando de los dones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Un niño en la fe anda de aquí para allá, de iglesia en iglesia. No está establecido en la doctrina de Cristo. Su vida en la cristiandad es un sub y baja de fe. Ahora sí creo, ahora no creo. Ahora sí creo, ahora no creo. Es un sub y baja. Y si no se cuida, fácilmente lo engañan las religiones falsas. Ese es un niño. Ahora veamos, ¿cómo sabes si eres un hombre? ¿Cómo sabes si eres un adulto en Cristo? Bueno, número 1, eres un hombre en Cristo si ya dejaste las cosas de los niños. Obviamente es lo que nos dice nuestro texto. Ya dejaste esas actitudes, esas actividades infantiles. Ahora actúas como un hombre. Es así como sabes que eres un hombre, una mujer en Cristo. Número 2. Eres un hombre en Cristo si tienes el conocimiento y vigor espiritual para resistir las tentaciones y tribulaciones de esta vida. Eres un hombre en Cristo si tienes el conocimiento, la experiencia, el vigor espiritual para resistir las tentaciones y tribulaciones de esta vida. A un niño lo tumban fácilmente, pero un hombre en Cristo tiene cierta fuerza, cierto poder, cierto conocimiento que le ayudan a resistir los problemas, las angustias y hasta las tragedias de esta vida. Un hombre en Cristo persevera. Ha aprendido Romanos 8:28 de memoria y lo ha aprendido por experiencia. Y dice como Job, aunque Dios me matare, aún así en Él confiaré. Ese es un hombre en Cristo, es un hombre que ya tiene fuerzas, ya está bien establecido en la fe. Número 3, eres un hombre en Cristo si te estás fijando en Cristo y no en los demás. Eres un hombre en Cristo si te estás fijando en Cristo y no en los demás. Ese es el problema de los corintios. Vamos a 1 Corintios 3, por ejemplo, 1 Corintios 3. Desde el principio vemos esta división en la iglesia en Corinto. Nos dice 1 Corintios 3, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a vivir leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Eran niños, no podían, ese alimento sólido no podía. Y ese es el contexto, nos dice el versículo 4, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. Y otros decían, leemos en el capítulo 1, yo soy de Pedro. Se estaban fijando más en los hombres que fijándose en Cristo. Un niño se fija en los hombres, pero un hombre en Cristo ya se fija y ha puesto sus ojos en Cristo solamente. Ha aprendido que los hombres fallan. Ha aprendido que el único que nos puede ayudar es Cristo. De ese es el hombre y la mujer en Cristo, que ha aprendido a poner sus ojos solamente en Cristo. Número 4. Eres un hombre en Cristo si tomas en cuenta el futuro y no tan solamente el presente. Vamos a Hebreos 11, aquí tenemos la lección, la podemos aprender de Moisés. Hebreos capítulo 11
El versículo 26 nos dice cómo sobrevivió Moisés, lo hizo por fe. Y a lo último nos dice, voy a comenzar a leer en el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Un niño pone sus ojos en las circunstancias de hoy, del presente, sus problemas hoy, sus dudas, sus tragedias hoy. Pero el hombre en Cristo pone la mirada en el cielo, pone la mirada en el futuro, pone la mirada en Dios, pone la mirada en la eternidad. Ese es un hombre en Cristo. Número 5. Eres un hombre en Cristo si cumples con tus responsabilidades como cristiano. Un niño, ¿qué hace un niño? Un niño juega, no tiene realmente responsabilidades. Su vida es divertirse, es jugar. No tiene la responsabilidad de trabajar, de cumplir con algo. Pero un hombre cumple, ayuda, ministra, cualquiera que sea su profesión. Ahí pueden apuntar Efesios 4:16. Nos dice, hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Los hombres se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cumple con ese ministerio. El niño no, el niño juega, se divierte, no le importa. Viene a la iglesia y sale aún sin saludar a las demás personas, no le importa repartir folletos, no le importa nada del ministerio, en su casa, en su trabajo, no le importa cumplir sí o no. Ese es un niño. Pero un hombre en Cristo sí le importa. Si le importa la cristiandad, si le importa vivir y cumplir con su testimonio, si le importa cumplir con su disciplina, si le importa cumplir con la iglesia. Muy bien, en penúltimo lugar, eres un hombre en Cristo si lo más importante para ti es el amor. Ese es el punto de la lección de 1 Corintios 13, por supuesto. Los niños tienen los dones extraordinarios. El hombre en Cristo, el don del amor. En último lugar, eres un hombre en Cristo si eres de la medida de la estatura de Cristo. Efesios 4:13 nos dice así. Efesios 4:13. Que nos dice, el contexto es que Cristo nos ha dado dones. Vean el versículo 8, la última parte, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Eso de que subió, que es, sino que también haya descendido el primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y nos habla aquí el versículo 11 de algo de los dones. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El propósito, el objetivo de los dones, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños. Eres un hombre en Cristo entonces si eres de la medida de la estatura de Cristo. Ahora, esto no se trata de metros y centímetros, pero se trata de las virtudes de Cristo. Es ser pacientes, misericordiosos, humildes, obedientes a la voluntad de Dios, contentos con lo que tenemos, orar como Cristo, vivir para Dios. De eso se trata esto. Ahora, como cristianos, a lo mejor usted está pensando, yo soy un niño entonces. O como cristianos, cada uno de nosotros tenemos estas virtudes, cuando menos en semilla en nuestras vidas. Ahí están, porque tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo produce esas cosas en nuestras vidas. Tenemos la ayuda del Espíritu para lograr esto. Entre más maduros seamos, más las manifestamos. Pero todos los cristianos tenemos las virtudes de Cristo, cuando menos en forma seminal, como semillita en nuestras vidas. Y lo mejor, y este es el corazón del sermón, lo mejor, hermanos, es que en el cielo
tendremos las virtudes de Cristo a la perfección. Porque cuando veamos a Cristo, seremos semejantes a Él. O como dice en cierto lugar, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, al cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. En el cielo no habrá niños en Cristo. Todos nosotros seremos hombres y mujeres en Cristo. En el cielo no hay niños en Cristo. Todos seremos glorificados. Todos seremos perfeccionados a la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces se cumplirá nuestro texto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora, es lo que nos dice nuestro versículo a nosotros. Pero acordémonos, hermanos, que 1 Corintios 13 fue escrito a la iglesia, por problemas en la iglesia. Y quiero terminar con unas lecciones para nosotros como iglesia. En primer lugar, hermanos, si nuestro texto es verdad, si 1 Corintios 13, 11 es verdad, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Si esto es verdad y lo es, entonces, número uno, como iglesia, esta ilustración nos enseña, hermanos, que debemos de madurar. Debemos dejar las cosas de niños. Debemos de dejar pasar la niñez y ser hombres en Cristo. Ese era el problema de la iglesia de los hebreos. Ya llevaban años, pero no podían comer el alimento sólido. Dios nos guarde de quedarnos estancados en la niñez. Tenemos que madurar, tenemos que ir adelante a la perfección, como nos dice ahí Hebreos 6. Tenemos que crecer, tenemos que comer el alimento sólido, podernos nutrir de las lecciones de Romanos. Ahora ya vamos a llegar a lo más profundo de Romanos. Romanos capítulo 9. Ya estudiamos de la elección de Dios y me dio mucho gusto que la mayoría de ustedes, si no es que todos, estaban atentos al sermón y como que iban comprendiendo esas verdades. Me dio mucho gusto. Maduremos como iglesia, hermanos, unánimes en la oración, participando de la Santa Cena, amonestándonos y animémonos unos a otros para que nadie se aparte del Dios vivo y verdadero, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es para la iglesia bíblica Monte Oreb. En segundo lugar, esta ilustración, hermanos, nos enseña que debemos dejar las actitudes inmaduras de la niñez. Debemos dejar las actitudes infantiles, inmaduras de la niñez. Ahora, yo sé, el contexto de 1 Corintios 13 son los dones extraordinarios. Pero podemos aquí aplicar la ilustración a otros problemas. Estamos fuera del contexto. Los niños son egoístas, se pelean por cualquier cosa, se pelean por simplezas. No me dejó sentarme shotgun, no me dejó sentarme enfrente ahí junto a él. Así dicen los jóvenes de ahora, si no sabían, shotgun. No me dejaban sentarme ahí enfrente en el asiento. Los niños se pelean, mira papá, me está viendo feo. Mira mamá, no me gustan los clites, no me los voy a comer. Los niños así son. Y hay hermanos así. Hay hermanas así. Se pelean, tienen rencores, se molestan por simplezas. Es que cuando cantamos feliz, feliz cumpleaños, a mí no me lo cantaron fuerte. No voy a saludarlo hasta que él me salude, porque no me dio raite a Río Bonito, no me ofreció raite a Río Bonito. No voy a la iglesia porque no tengo que ponerme. Y la hermana va a decir que es el mismo vestido del domingo pasado. ¿Y por qué siempre lee él? ¿Y por qué cuando lloro no dicen muchos amén? Hay un versículo que dice: son las pequeñas zorras las que arruinan y destruyen las viñas.
iglesias han sido destruidas, divididas por inmadureces infantiles. Debemos sobrepasar las cosas de la niñez y ser más maduros, no hablando como niños, no pensando y juzgando como niños, sino como adultos en Cristo. En tercer y último lugar, esta ilustración, hermanos, nos enseña que debemos ser pacientes, muy pacientes con los niños espirituales. Debemos tener mucha compasión con los nuevos. Debemos de tener mucha compasión aún con los hermanos que llevan 20, 30, 50 años en la cristiandad, pero todavía son niños. Es una gran tragedia, pero debemos tener mucha compasión de ellos. Son niños en Cristo. No los critiquemos, no los empujemos, no los enlodemos, pero ayudémosles a crecer en Cristo, por amor. A lo último, de eso se trata nuestro pasaje de 1 Corintios 13. Que la iglesia crezca en amor, que la iglesia crezca en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Oremos.